Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a una sesión donde les voy a conversar de los aspectos moleculares y clínicos de un grupo de enfermedades conocidas como el cáncer. Y para comenzar con esta sesión, les voy a hablar en esta sección de qué es el cáncer, qué es este grupo de enfermedades, y esta sección acompaña a varias secciones donde eh, comenzaré a contarles de qué se trata de qué se tratan estas enfermedades, después pasar a las lesiones genéticas, las lesiones genéticas en contexto, virus que son capaces de generar cáncer, los virus oncogénicos, cómo se establece un cáncer y cuáles son los sellos distintivos o también conocidos como hallmarks del cáncer, fundamentos de la biología molecular del cáncer, que viene un poco a redondear los contenidos previos para luego hacer una transición hacia contenido más bien clínico con sospecha de un cáncer, cómo se hace el diagnóstico del cáncer, la etadificación, que quiere decir en qué etapa se encuentra el cáncer, y el pronóstico clínico de estas enfermedades, para finalmente contarles sobre algunas generalidades de el abordaje terapéutico de este grupo de patologías. Y en esta diapositiva, la diapositiva 4, les estoy mostrando a la izquierda una oruga y a la derecha una mariposa. La oruga y la mariposa ambas presentan la misma información genética. Esta oruga y esta mariposa en términos genéticos son idénticos. Sin embargo, la expresión de esos genes, o sea, las proteínas, hacen la diferencia. A la izquierda, entonces hay un tipo de expresión génica para esa información, hay ciertas proteínas funcionando, y a la derecha esa información genética se expresa de distintas formas. Entonces, en este juego de expresión, por cierto que hay cambios en el fenotipo, ¿cierto? Hay cambios en los funcionamientos, la estructura, los colores, las formas, en un control que es fisiológico, que hace de que una oruga luego sea una mariposa. Imagínate que hay una enfermedad que hace eso mismo, que es capaz de modificar, alterar cómo se expresan esos genes, y ese es el cáncer. El cáncer es una enfermedad genética. Y esta enfermedad afecta el crecimiento y población celular, cómo las células se dividen y aumentan de número. El cáncer también altera la diferenciación celular, o sea, las células van olvidando el epitelio, la comunidad a la que a las que ellas pertenecen. Se van desdiferenciando, perdiendo ciertas características de diferenciación final. Y también esta enfermedad implica un proceso de transformación maligna que va desde una estructura, ¿cierto? Y células normales que van progresivamente adquiriendo alteraciones para finalmente el establecimiento de la enfermedad. Un cambio entonces que va desde la normalidad a lesiones precursoras o lesiones potencialmente malignas, en el fondo un precáncer, y es donde como profesionales de la salud deberíamos tender a intervenir para finalmente el establecimiento de la enfermedad. Y en este contexto es importante hacer la diferenciación entre lo que es un nuevo crecimiento benigno y un nuevo crecimiento maligno, neoplasia benigna versus neoplasia maligna. Las neoplasias benignas son tumores, ¿cierto? Aumentos de volumen que generalmente, ¿cierto? No son invasivos, tienen un límite bien circunscrito, no invaden a tejidos ahí rodeando la estructura, no infiltran esos tejidos, regiones, y tampoco hacen una diseminación a distancia. Son benignos porque generalmente no comprometen la salud general y la vida de las personas. Por el contrario, un nuevo crecimiento maligno, una neoplasia maligna, sinónimo de cáncer, son crecimientos que son invasivos, son infiltrantes, incluso destructivos, que afectan la salud general y también pueden comprometer la vida de una persona. Hacen una diseminación a territorios lejanos,
lo que se conoce popularmente como ramificación, ¿cierto?, del cáncer, que en términos médicos corresponde a las metástasis. ¿Qué factores contribuyen al desarrollo del cáncer? Esencialmente tres grupos: la edad, el medio ambiente y algunos factores adquiridos. En relación a la edad colabora con el cáncer en que a medida que envejecemos se acumulan mutaciones somáticas, o sea, errores en los genes de las células adultas que se están dividiendo. También hay una disminución en realidad de la respuesta del sistema inmunitario. El ambiente también nos provee de infecciones que pueden ser oncogénicas, el fumar, el beber, la dieta y carcinógenos presentes incluso en el consumo de la misma dieta o bien en el ambiente pueden promover las neoplasias malignas. Y también ciertos factores adquiridos como por ejemplo la presencia de ciertas lesiones en los territorios anatómicos que ya tienen o llevan un riesgo mayor para el desarrollo de un cáncer, el estado de una inflamación crónica e incluso síndromes, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH y su síndrome también contribuyen al desarrollo de este grupo de enfermedades. Para el Instituto Nacional del Cáncer, en términos generales, describe que los cánceres son enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican sin control e invaden los tejidos cercanos. Es posible que esas células cancerígenas, cancerosas, también se diseminen, se trasladen a otras partes del cuerpo a través de los sistemas sanguíneos, por la sangre, y por el linfático, por la linfa. Entonces el cáncer es una enfermedad genética como esencia, ¿cierto? Caracterizada por esta multiplicación sin control de las células cancerógenas y la invasión a tejidos circundantes y probablemente con el tiempo a territorios distantes. Y es importante también decir contarles cómo se produce el cáncer, qué agresiones son necesarias a las células normales para que se pueda establecer el camino hacia una neoplasia maligna. Y eso es lo que les voy a contar en esta mini sección de las lesiones genéticas. Y en este contexto de lesiones genéticas hay una relación compleja entre, por una parte, una predisposición genética a la enfermedad y también interacciones entre los factores ambientales y los factores de la herencia. Para que una célula comience su camino hacia una célula cancerígena, que es lo que está representando como célula cancerígena esta célula con un núcleo de color lila, tienen que ocurrir ciertas noxas, ciertas lesiones en esencialmente el núcleo de la célula. ¿Por qué el núcleo? Porque en el núcleo se encuentra el material genético que codifica para proteínas. Y una buena mantención del material genético va a traducirse en un buen funcionamiento proteico. Pero muchas veces hay lesiones que atentan contra esa integridad y aquí yo ejemplifico esas lesiones en los genes, hacia los genes de células normales, en tres tipos de lesión: mutaciones, microRNAs y mecanismos epigenéticos que van a ir a dañar, van a ir a modificar los genes de quiénes, de qué genes. Los genes que codifican para proteínas reguladoras del ciclo celular, del ciclo vital de la célula, la preparación, ¿cierto?, de la célula para la mitosis. Es allí, en ese proceso se ve dañado por estas lesiones genéticas y que van a promover finalmente a que una célula se transforme en una célula cancerosa. Y aquí en la diapositiva 11 les muestro los tipos de lesiones genéticas causantes del cáncer, las mutaciones, los microRNAs y los mecanismos epigenéticos. En cuanto a mutaciones, ¿qué es una mutación? En términos simples, son cambios en la secuencia, ¿cierto?, en las bases de los genes, ¿cierto? Y esos cambios en la secuencia que pueden ser en una línea somática, o sea, en una célula completamente diferenciada, una célula adulta como podría ser
una célula, un queratinocito de la piel, o germinativas, la línea germinativa, o sea, las células que dan origen a un montón de otras células, ¿cierto? Y como lo vimos en los cursos previos de embriología, esos cambios en la secuencia, que pueden ser sutiles o grandes, pueden generar, ¿cierto?, cambios de comportamiento celular. En general, los tipos de mutación corresponden a inserciones, o sea, nuevos fragmentos de lesiones, donde se eliminan fragmentos del código genético, translocaciones, donde fragmentos se traslapan en otras ubicaciones del genoma, o amplificaciones, donde ciertos fragmentos se comienzan a leer bastante y comienza a haber una alta expresión de esos genes, de esas proteínas, por tanto. Ahora es importante decir que en términos de mutación, la mutación que es importante se llama mutación driver o conductora. Este tipo de mutación otorga a la célula una capacidad, una ventaja ecológica sobre el resto de las células que la circundan para ir avanzando hacia el camino de la malignidad. Entonces, recordar que más que los tipos de mutaciones, es importante reconocer que hay un tipo en general que se llama mutación conductora, que cuando ocurre esa mutación, la célula salta a un camino de malignidad. Mutación conductora. Ya. Otros tipos de mecanismos son por microRNAs, que los microRNAs son reguladores negativos de la expresión génica, y lo que ellos hacen es una interferencia, pero a nivel post-transcripcional, o sea, más allá, ¿cierto?, de la lectura. También es un tipo de lesión genética que puede causar una alteración en la proteína y por tanto un comportamiento de la célula que lleve a un cáncer. Y también hay mecanismos epigenéticos sobre los cuales el medio ambiente, el contorno ambiente celular, ¿cierto?, puede influenciar en cómo se expresa los genes, ¿cierto?, el DNA de una célula. Y los mecanismos epigenéticos proveen alteraciones reversibles en la célula, que también pueden ser hereditarias y que no constituyen una mutación. Se le agregan, imagínense, adornos alrededor del DNA, como si el DNA fuese un árbol de Navidad, y se le agregan estos adornos que son grupos, por ejemplo, metilos, y eso se conoce como metilación del ADN. También se pueden modificar las histonas, ¿cierto?, que ayudan a empaquetar el DNA, ¿cierto? Y esa metilación del ADN, los mecanismos de metilación hacen que las células cancerígenas tengan el ADN menos metilado o hipometilado. ¿Qué promueve eso? Promueve de que el DNA de una célula cancerosa, al estar menos metilado, es más accesible a ser leído para hacer, ¿cierto?, esta duplicación celular. Es más fácil, un árbol con menos adornos es más fácil de ser leído. Entonces, estas son las tres lesiones genéticas esenciales de cómo el medio, una noxa, un químico, una enfermedad puede dañar a una célula normal para convertirla en una célula de cáncer. Entonces, hay mecanismos para dañar a ciertos genes, pero ¿a qué genes hay que dañar? A los reguladores del ciclo celular. ¿Y cuáles son los reguladores del ciclo celular? Básicamente dos grandes grupos: los proto-oncogenes y los genes supresores de tumores. Ellos son los reguladores del ciclo de la célula que terminan esta división celular. Y aquí a la izquierda ustedes tienen la definición de proto-oncogen. ¿Y qué son los proto-oncogenes? Estos genes codifican proteínas que regulan de manera normal y fisiológica, son genes normales, normal y fisiológica, la cascada de eventos que sirven para mantener el control de la progresión del ciclo celular y el estado normal de diferenciación. Esos son los proto-oncogenes, que cuando son alterados por estas lesiones celulares pasan de proto-oncogen a oncogen. Por lo tanto, cuando se habla de oncogen u oncoproteína, se está hablando de un gen normal que fue alterado por una lesión genética, ¿cierto?, que lo alteró para funcionar mal, para funcionar protumoralmente. Y los genes supresores tumorales son genes que reducen la probabilidad de que una célula en un organismo multicelular
se transforme en una célula cancerígena. Se encuentran en las células normales y generalmente inhiben la proliferación celular excesiva, que se multipliquen las células sin control. Un gen supresor tumoral súper conocido es la proteína TP53, también conocida como P53. Aquí les tengo en la diapositiva 14 ejemplos de protooncogenes y genes supresores de tumores. Por ejemplo, los protooncogenes, las quinasas dependientes de ciclina 2 y 4 que regulan las fases del ciclo celular. La molécula de transducción de señales conocida como KRAS, y todas estas proteínas que terminan en RAS generalmente son moléculas de transducción de señal. El receptor de membrana de factores de crecimiento conocido como ERV, es un receptor para factores de crecimiento ubicado en las membranas celulares y es sensible, ¿cierto?, a estos flujos de factores de crecimiento que hacen que la célula se replique. CEMIC, que es un factor de transcripción. CERAF, que es un gen que participa en la traducción de señales. Y genes supresores tumorales como RB1, ¿cierto? Es un guardián, es un tipo de gen guardián. ¿Y qué es un tipo de gen guardián? Ellos establecen puntos de control existentes en el ciclo celular para ir revisando cómo va avanzando el ciclo y si el ciclo no está avanzando mal, detenerlo. TP53 también es un gen de tipo guardián. CDKN2A también es un gen guardián. El gen APC es un gen que corresponde más bien a un cuidador o un gen de mantenimiento que corresponde a mantener la integridad y permitir la reparación del proceso replicativo y reparar el ADN que se puede haber visto dañado durante ese proceso. Y los genes que también son conocidos en el contexto del cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2, corresponden a genes cuidadores o de mantenimiento. Entonces hay genes guardianes, ¿cierto?, que establecen puntos de control, y genes que son de cuidadores o de mantenimiento, que luego que se establece una alteración, ellos permiten de que el ADN pueda repararse. Y aquí está la actriz Angelina Jolie, y la traigo a colación en esta diapositiva, porque ella recibió por herencia copias mutadas de los genes supresores de tumor BRCA1 y BRCA2. ¿Y por qué ella se realizó una cirugía para extraer sus glándulas mamarias? Porque las mujeres que portan estas copias mutadas de estos genes presentan un riesgo de 4 a 8 veces mayor para el desarrollo de cáncer de mama. Entonces ella con esta cirugía realizó una actividad preventiva para evitar el desarrollo de cáncer. Y ahora si pensamos que estas son las lesiones genéticas que van a dañar a genes y luego, ¿cierto?, van a producir proteínas que funcionan mal, ¿cómo colocamos esto en el contexto celular? ¿Cómo funcionaría esto en vías donde la célula está trabajando, donde la célula está conversando con la comunidad celular que la rodea? En esta mini sección les voy a mostrar ese contexto, las lesiones genéticas en contexto. Y aquí ustedes tienen dos vías. Es un dibujo que representa una vía que promueve la división celular a la izquierda y a la derecha una ruta que inhibe la división celular. Por tanto, la de la izquierda es una ruta estimuladora y la de la derecha es una ruta inhibitoria. Por diferentes razones que hemos visto en clases previas de adaptación celular, a veces la célula es estimulada a hacer cosas y a veces la célula también es inhibida. Entonces, en este esquema se muestra en realidad una cascada de eventos que conduce o no a una división celular. Entonces hay una célula que está estimulando con factores de crecimiento a otra célula para que se divida. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Los factores de crecimiento, estos cuadraditos que representan moléculas solubles que están saliendo
de una célula y que van a ser recibidos por este factor de crecimiento epidérmico, para el factor de crecimiento epidérmico, que es un receptor con una actividad tirosina quinasa, este EGFR, es un receptor para factores de crecimiento. Y el factor de crecimiento que va a ser recibido por este receptor, luego esa información va a ser procesada por estas proteínas G asociadas a la membrana, como son proteínas del grupo RAS. Luego esa información continúa hacia el interior de la célula y es procesada por las quinasas citoplasmáticas, y un ejemplo de ello son las MAP quinasas. Aquí ocurre la transmisión intracelular. Recuerden que esta es una vía excitatoria, estimuladora, lo que quiere es que la célula se divida, para finalmente estimular a este CEMIC, a un factor de transcripción, que es una proteína que va a promover la división celular. Y por el contrario, en una vía inhibitoria, podrían activarse dos proteínas, ¿cierto? Que eran estos guardianes, la proteína del retinoblastoma 1 y TP53, que lo que van a hacer es que la célula no se divida. Estos son los genes supresores tumorales. Entonces, las lesiones genéticas dañan a los genes que codifican para estas proteínas. Y por tanto, si las proteínas funcionan mal, lo que va a funcionar mal en un contexto de ciclo celular, donde la célula quiere dividirse o no, son todos estos protagonistas. Si estos protagonistas funcionan mal, probablemente vamos a estar en un contexto de cáncer. Y yo aquí en la siguiente diapositiva les traigo algunos genes supresores tumorales de importancia e interés biomédico. Aquí está el gen del retinoblastoma que yo les mostraba en la diapositiva anterior, este RB1. ¿Por qué se llama retinoblastoma? Miren los ojos de este niño. Aquí hay un ojo normal y fíjense este otro ojo. Es un cáncer que se está dando aquí en el globo ocular. Se llama retinoblastoma. Durante la mitosis, ese gen sufre una desfosforilación y esta forma hipofosforilada inhibe la proliferación celular. El fenotipo maligno solo se desarrolla cuando ambos alelos de retinoblastoma están mutados, ¿ya? Cuando ambos están mutados, se genera este tipo de cáncer que vemos donde hay un factor de herencia importante involucrado, y aquí la flecha está mostrando dónde se ubica ese tumor maligno. El P53 o la proteína TP53, conocida también como el guardián del genoma, en respuesta al daño celular, que es lo que representa esta imagen de la derecha del libro de patología estructural y funcional de Robbins, muestra que en respuesta al daño celular al daño del DNA, se detiene el ciclo de la célula. Si la lesión es reparable, si la lesión no es reparable, la célula va a apoptosis, a una muerte celular programada. Ahora, si la célula es reparable, ¿cierto? Lo que se hace es que se activan genes que permiten la reparación celular y la célula continúa normal, como se ve aquí en la imagen. Entonces, si no es reparable la célula va a apoptosis. Si la lesión es reparable, la célula se mantiene normal. O a veces la lesión no es totalmente reparable y lo que se hace es que la célula entra en un estado de senescencia, o sea, un estado en que la célula no se puede seguir dividiendo, ¿ya? Entonces las células que se pueden reparar retornan a la fase S del ciclo celular y continúa la división. Ahora hay un síndrome que se llama síndrome de Li-Fraumeni, donde las personas heredan genes alterados de esta TP53 y son ellos muy susceptibles a hacer varios tipos de cánceres. Incluso una persona puede tener varios tipos de cánceres durante la vida. El síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, la proteína de retinoblastoma RB1 y este guardián del genoma, el TP53, son proteínas importantes, son genes supresores tumorales de interés biomédico, porque su alteración promueve bastante el desarrollo de neoplasias malignas. ¿Y sabían ustedes que también
se pueden producir cánceres por infecciones virales. Cuando hay virus que son capaces de producir cánceres, se conocen como virus oncogénicos. Los virus oncogénicos son bien conocidos en la literatura biomédica, en el ambiente médico, y quizás ustedes lo han escuchado. Son, por ejemplo, el virus del papiloma humano. Es un virus bastante conocido. Ya, uno de los virus oncogénicos es este virus del herpes humano 8 o HHV8, que provoca un tumor maligno conocido como sarcoma de Kaposi, que es un cáncer vascular que es multicéntrico, se va en varias partes del cuerpo. ¿Y por qué coloco a Freddie Mercury en esta fotografía? Porque Freddie Mercury en la reciente, ¿cierto? Película que lo mostró la vida de este cantante, en un momento cuando él recibe el diagnóstico de SIDA, que estaba en SIDA, él tenía alguna manchita en la cara, el actor. Y esa manchita representaba una lesión de sarcoma de Kaposi. Entonces, Freddie Mercury tuvo sarcoma de Kaposi, y ese tumor maligno es provocado por el virus del herpes humano 8 en pacientes con síndromes de inmunodeficiencia. Y aquí en A y B, ustedes tienen en A un sarcoma de Kaposi en piel de una mujer VIH positivo. Entonces hay lesiones más aisladas. Y en B, sarcoma de Kaposi ya en un paciente SIDA, y ustedes pueden ver que las lesiones son mucho más frecuentes. Este es un tipo de cáncer provocado ¿por quién? Por el virus del herpes humano número 8. Y otro virus oncogénico que yo ya se los adelantaba es el virus del papiloma humano, especialmente los tipos 16 y 18, que son tipos de alto riesgo y para los cuales hoy, como medida preventiva de salud pública, se vacuna a niñas y a niños también. El virus del papiloma humano es capaz de producir cáncer del cuello del útero o cáncer cérvico uterino o del cérvix. Ese es el cáncer del que falleció Evita Perón, que es quien ustedes están viendo en la imagen de la diapositiva. ¿Y cómo ocurre la oncogénesis? O sea, el desarrollo de un cáncer producto del virus del papiloma humano. Es que la infección por el virus del papiloma humano se produce en queratinocitos, ¿cierto? Células de recubrimiento epitelial, células epiteliales basales, células de la mucosa, del tracto, en este caso geniturinario. Y también puede provocar cáncer de orofaringe, donde ahí infecta a los queratinocitos. ¿Ya? El virus del papiloma humano infecta células basales en epitelio que no están recubiertos por queratina. Entonces, al infectar las células basales, que es donde está el estrato proliferativo del epitelio, el virus se va manteniendo durante todo el proceso de diferenciación de ese epitelio, que es, ¿cierto?, estratificado. Y esa permanencia, durante esa permanencia, el virus va asegurando la síntesis de proteínas virales que dan origen a nuevos virus. Y en este contexto de infección por virus de papiloma humano, la proteína E6 y E7 establece relaciones con proteínas que inhiben, ¿cierto?, la generación de tumores. Son genes supresores tumorales. Aquí está la P53, la P21, y lo que hacen estas proteínas virales es que verdaderamente secuestran a estas proteínas normales para el funcionamiento del ciclo celular, para sí mismas, para sí mismo, con el fin de asegurar la replicación viral. Los tipos virales de virus de papiloma humano de alto riesgo sobreexpresan estas oncoproteínas que se llaman E6 e E7, que inactivan estos genes supresores tumorales. Ahora, no provocan mutaciones. Lo que hacen es secuestrar estas proteínas, no les permiten el funcionamiento. Y probablemente por eso sea el caso de que personas, por ejemplo, con cáncer de cabeza y cuello, donde hay un rol del virus del papiloma humano, tienen un mejor pronóstico
que aquellos con cáncer de cabeza y cuello originados por fumar y beber, porque los pacientes que fuman y beben, esos tipos de cáncer de cabeza y cuello están originados por mutaciones. En cambio, en los pacientes con virus de papiloma humano, no hay mutaciones, lo que es más bien es un secuestro de estos genes supresores tumorales. No hay una alteración del material genético. Los diferentes tipos de cáncer, los cánceres, son enfermedades complejas que representan un carácter multigénico, porque no es que solamente se altere un gen, se alteran varios genes. Y en algunos casos los cánceres se desarrollan por una fuerte influencia medioambiental, y por eso no solo es importante mantener nuestra salud general y cuidarla, promoverla, sino que también la salud del medio ambiente. ¿Cómo se establece un cáncer? ¿Qué tiene que pasar para que se desarrolle un cáncer? Esta es la sección número 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Donde yo les voy a mostrar cómo se establece un cáncer, que es un proceso progresivo. Y para que se establezca un cáncer, lo que tiene que ocurrir es que las células normales adquieran gradualmente varias mutaciones complementarias. Recuerden que hay una importante que es la mutación conductora, la que le da una ventaja a la célula, pero eso no es suficiente. Tienen que también ir adquiriendo mutaciones complementarias, ir alterándose, ir logrando ventajas adicionales sobre las células que las rodean. Entonces, esto es lo que está mostrando aquí este esquema también de Robbins. Desde una célula normal aquí en la izquierda a un tumor genéticamente heterogéneo en la derecha. Entonces, lo que ocurre es que hay una mutación que puede ser originada por un carcinógeno, por ejemplo, por el tabaco, por elementos del tabaco, elementos del alcohol, y lo que va a hacer es dañar eventualmente a una célula madre de un estrato basal de un epitelio, pensando en un tumor sólido. Esa mutación va a alterar la estabilidad y la integridad del genoma, y lo que va a hacer es que la célula vaya pasando de un estado normal a una célula ya precursora, con una lesión que probablemente podría ir a un cáncer, porque ya tiene un fenotipo mutado, ya tiene genotipo, ¿cierto? Mutado, ya empieza un comportamiento alterado. Como la célula ya, el núcleo, ¿cierto?, tiene ciertas alteraciones producto de lesiones genéticas, la célula comienza a funcionar mal, su ciclo celular comienza a funcionar mal. Y en la medida en que la célula se divida y se vuelva a dividir con reguladores de ciclo celular deficientes, cada ciclo comienza a acumular más y peores mutaciones. Y en un momento va a haber ya el establecimiento de una célula que se autogobierne, ¿cierto? Que sea una célula que ya no responda bien a los estímulos del medio, lo único que quiera es dividirse y expandir. Y con el paso de cada generación celular, las células no son necesariamente todas iguales. Hay algunas células con un cierto comportamiento más agresivo, otras con un comportamiento menos agresivo. Se establece una verdadera heterogeneidad en un pequeño, ¿cierto?, tumor cancerígeno. Y aquellas peores células son las que van a promover a que esa célula avance, se expanda a territorios circundantes e invada territorios anatómicos lejanos para hacer metástasis, y aquellas células mejores, ¿cierto?, menos malignas, se van a ir quedando en el territorio donde está originado el cáncer. Entonces, una preocupación en la clínica del cáncer es estas células que son las más desdiferenciadas, las más malvadas de esta heterogeneidad, que son las que eventualmente proveen una mayor resistencia a la quimioterapia de los pacientes con cáncer. ¿Cómo se produce la oncogénesis o la carcinogénesis? La tumorogénesis o el origen de estos tumores malignos implica varios eventos. Los oncogenes, los genes supresores tumorales y genes relacionados con el control del ciclo y la diferenciación celular son alterados. Estos genes participan en diferentes vías de señalización,
procesos de evasión de la respuesta inmunológica, apoptosis y angiogénesis. Participan en todas estas vías en un estado de alteración. Las alteraciones genéticas involucradas en este proceso de malignización se van acumulando, como yo lo mostraba en la diapositiva anterior, para finalmente transformar una célula y dar origen a un tumor. Y las mutaciones múltiples de naturaleza clonal o no tienen lugar en diferentes estados histológicos que uno puede mirar al microscopio, en diferentes estados de avance del tumor, y entre más una célula está desdiferenciada o se va olvidando más de el origen que ella tenía, es que más evolucionado está el tumor. Finalmente hay modelos matemáticos que incluso establecen de que lo que verdaderamente una célula cancerígena quiere llegar a ser es una célula casi embrionaria, ¿ya? Y ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de modelo de carcinogénesis más clásico en el cáncer colorectal, donde ustedes tienen la mucosa normal del colon, estarían los colonocitos, ¿cierto? Un epitelio que es cilíndrico, es unicelular, ahí está la muscular, la submucosa, la muscular propia de la mucosa, y una mucosa en riesgo de un paciente para cáncer son colonocitos que adquieran mutaciones, por ejemplo en el gen APC. Entonces ya la mucosa está en riesgo porque tiene una mutación en un gen importante para el control del ciclo. Y mecanismos epigenéticos, por ejemplo, por metilación u otros, pueden llevar a que ya este gen se altere más y también se alteren otros genes que codifican para proteínas de adhesión, como por ejemplo estas cateninas, ¿ya? Y esas alteraciones van a hacer de que la mucosa normal, que clínicamente cuando se hace una colonoscopía se vea normal, luego presente estas lesiones que son conocidas como adenomas. Y estos adenomas se manifiestan clínicamente porque ya hay mutaciones en protooncogenes. O sea, derechamente, un gen que es un protooncogen, ya alterado por mutaciones, se transforma en un oncogen. Y, por ejemplo, si la proteína TP53 está funcionando bien, y eso es lo que representa ese wild type TP53 o TP53 salvaje, funciona bien, ¿cierto? Quiere decir que los oncogenes, ¿cierto? Finalmente las células van a senescencia, no pueden dividirse más, y lo que tenemos clínicamente es un pólipo colorectal que generalmente, ¿cierto?, son retirados en estas endoscopias, estos adenomas y pólipos colorectales. Ahora, el adenoma también puede ocurrir que la TP53 también se altere por una mutación, mutaciones adicionales en ese paciente. Y el adenoma no pase a un pólipo, sino que derechamente pase a un carcinoma, un tipo de célula un tipo de cáncer de estas células epiteliales de recubrimiento, donde lo que hacen las células es invadir ahí, fíjese usted, la submucosa, la muscular propia y tejidos que vienen más abajo para generar un cáncer que puede comprometer la vida de un paciente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí el profesional de salud involucrado? Tratar de encontrar los adenomas e irlos retirando, porque un adenoma no se sabe específicamente si estaría en un estado de pólipo, donde estaría funcionando este gen supresor tumoral, o bien ese adenoma podría tener ya una mutación en genes supresores e ir a un cáncer. En el caso del cáncer de cuello de útero, provocado por ejemplo por el virus del papiloma humano, las células epiteliales que se alteran son estas células, las células basales. Y a medida de que las células van ganando alteraciones, no solo se van dañando las células basales, sino que las alteraciones van aumentando. Y esto es lo que se conocen como neoplasias intraepitelial cervicales escamosas o CIN. Y aquí está en estado 1, en estado 2 y en estado 3, que son estados también o conocidos también como displasias leve, moderada y avanzado de alto grado,
que son verdaderas neoplasias, ¿cierto?, intraepiteliales, que todavía no invaden y que eventualmente pueden ir a una alteración total de todos los estratos celulares para finalmente que estas células de recubrimiento vayan a invadir tejidos vecinos y se establezca entonces este carcinoma cervical invasivo. Las células rompen la membrana basal, que está representada por este color amarillo, e invaden territorios vecinos. Y en el caso del cáncer de cuello del útero, vean ustedes como aquí se rompe la indemnidad de la mucosa uterina y el virus del papiloma humano llega a dañar entonces a estas células basales y aumenta, ¿cierto?, la alteración celular. Son capturadas, ¿cierto?, los genes supresores tumorales por estas proteínas virales E6, E7 y finalmente hay una proliferación que puede detectarse clínicamente y ser extirpada por una biopsia. Y lo importante es tratar de detectarlas en estados previos a el cáncer invasivo, porque ya aquí la intervención es más radical. Entonces, cuando se establece un cáncer, o sea, la invasión de células a territorios donde ellas no deberían estar, nosotros decimos sí, aquí hay un cáncer. Y por ejemplo, un tumor sólido podría ser esta célula epitelial invadiendo, ¿cierto?, rompiendo la membrana basal y yendo a otros territorios. Cuando uno dice hay un cáncer, el cáncer tiene ciertos sellos distintivos, sellos moleculares distintivos que son comunes a todos los tipos de cáncer, que diríamos que son las características esenciales del cáncer, ¿ya? Y eso es lo que trata esta mini sesión. ¿Y cuáles son los sellos característicos del cáncer? Una célula cancerígena, en un contexto de un tumor maligno, es autosuficiente en las señales de crecimiento. No necesita que lleguen factores de crecimiento para que ella esté aumentando y agrandándose, ¿cierto?, multiplicándose. No, ella misma puede secretar sus propias señales para promoverse a sí misma el crecimiento. También tienen metabolismos celulares alterados. Las células tumorales cambian su metabolismo a la glucólisis aeróbica y eso les permite poder nutrirse mejor. También evasión de la apoptosis. Las células no se van a apoptosis, se pueden incluso inmortalizar. Hay una formación sostenida de vasos sanguíneos y esto es lo que representa este dibujo de aquí. Hay angiogénesis sostenida, se asegura el tumor un suministro vascular constante para poder, ¿cierto?, nutrirse y aumentar. También una alta inestabilidad genómica porque varios de los supresores tumorales, los genes, ya no funcionan y por lo tanto la célula va generando estos clones diversos y con diferentes características que hacen que el tumor sea altamente heterogéneo y con células que son mucho más malignas y células menos malignas. Entonces, muchas veces hay poblaciones celulares que son resistentes a ciertos fármacos, esas poblaciones celulares quedan y después son las que generan nuevos tumores en esos pacientes. Una característica esencial de los cánceres también es la capacidad de invadir y metastizar. La capacidad de invadir territorios cercanos y luego a distancia y hacer estas metástasis y establecer nuevos tumores es la característica que causa la gran mayoría de muertes por cáncer. Y esto es muy importante recordarlo para las personas de la ciencia de la salud. Esa capacidad de invadir y hacer metástasis es la que causa muerte. También las células de cáncer promueven una inflamación y llegan células inflamatorias que son también capacitadas por el tumor para que respondan a sus propios intereses. Se producen flujos de citoquinas que ayudan a que el tumor aumente de tamaño. Debido también a esta inestabilidad genómica hay un potencial replicativo ilimitado, lo que yo les contaba delante como la inmortalidad. Eso evita la senescencia, o sea, células que no se dividen más y las células continúan dividiéndose y dividiéndose. También ya la célula, yo les contaba que ella es autosuficiente en señales de crecimiento y también es insensible a las señales inhibitorias de crecimiento. O sea, por una parte produce moléculas que las ayudan a proliferar y no dependen de otras células y también
son insensibles a moléculas que les dicen no proliferes. También las células tienen una capacidad de invadir la respuesta inmune porque fuera las células cancerígenas tienen marcadores que les permitirían que fueran reconocidas por células inmunitarias para ser destruidas, como por ejemplo por las células NK, los natural killer o asesinos tumorales. Pero las células de cáncer, algunas son capaces de esconder estos marcadores de alteración de sus membranas y pasar desapercibidas para la respuesta inmune. Entonces yo aquí les voy a mostrar en algunas diapositivas los sellos distintivos o hallmarks of cancer. Si quieren comenzar, enviarme consultas, ¿cierto? Dudas, lo pueden hacer en mis redes, @Dr. César Rivera en YouTube o en Instagram. También en crrivera@butalca.cl a mi correo electrónico. Aquí hay un tumor que yo cultivé hace algunos años, el año 2016, donde son células de cáncer de cabeza y cuello que muestran un potencial replicativo ilimitado. Esto es un tumor cultivado como en un platillo con un jugo, con un medio de cultivo de células. Estas células están flotando y las células que aquí se muestran son capaces de generar nuevos tumores. Son células con características de célula madre. Aquellas células que no son capaces de ir proliferando solas y de forma sostenible e independiente mueren por un tipo de muerte especial de muerte celular conocido como anoiquis, cuando las células dejan de estar adheridas a otras células. Aquí en el centro se observa un tumor de queratinocitos. Aquí arriba viene el epitelio de revestimiento. ¿Y qué está haciendo? ¿Cierto? Un pedazo de epitelio de revestimiento bajo la membrana basal en el tejido conectivo. Este es un cáncer. Y lo que está haciendo este tumor, y eso está indicando estas flechas rojas, está promoviendo que se generen a partir de esas células endoteliales más vasos sanguíneos y de calibre considerable para asegurar la nutrición de estas células cancerígenas. Incluso en este vaso que se origina aquí en el centro hay células epiteliales que están llegando dentro y que se van a meter dentro de ese vaso sanguíneo y van a ir a territorios distantes. Aquí también, desde la superficie hacia el interior, se muestra uno de los hallmarks of cancer que, cierto, yo les contaba que causa la muerte, la principal causa de muerte de los pacientes por cáncer. Y el tumor aquí está en la superficie y vean ustedes cómo se van desprendiendo estas verdaderas islas tumorales hacia la profundidad. Vean que viene desde un epitelio, pasa por el tejido conectivo y aquí hay fibra muscular. Está yendo hacia el interior de, en este caso, de la lengua. Y esto de aquí es el frente de invasión tumoral, el lugar donde está avanzando el tumor para ir invadiendo territorios distantes. Entonces es importante que cuando se realiza la cirugía, cuando se quiere extirpar una lesión, se extirpe toda la lesión. Imagínense que pasa un bisturí por esta zona y no extirpa este frente de invasión. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los cirujanos es mantener un margen de seguridad que les permita, ¿cierto?, llevarse todo este pedacito de tejido y dejar al paciente libre de cáncer. Lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, la sección más clínica. Aquí ustedes tienen un verdadero trombo tumoral donde hay un grupo de células epiteliales que vienen, ¿cierto? Aquí están estas células epiteliales que están luego en el tejido conectivo, acá abajo invadiendo, ahí hay otras, ¿cierto? Aquí hay más también, pero ustedes vean que aquí hay un verdadero trombo tumoral dentro de un vaso sanguíneo. Este es un vaso sanguíneo y las células tumorales están ahí adentro, se van a desprender y van a viajar a un territorio distante para hacer metástasis, ramificar el cáncer. Entonces las células invaden y son capaces de entrar dentro de los vasos e ir a distancia, tanto vasos linfáticos como vasos, ¿cierto?, sanguíneos. Entonces hasta ahora, en las 6 sesiones previas, yo les he mostrado algunas cosas que quiero aquí destacar en esta pequeña mini sección de fundamentos de la biología molecular del cáncer. ¿Ya? ¿Y qué yo les he mostrado hasta el momento como puntos claves del cáncer para tener en consideración y recordar? Es que el cáncer es una enfermedad genética. Hay factores intrínsecos, ¿cierto?, que por ejemplo estos errores de replicación de la célula que van a permitir que se vayan acumulando mutaciones
tipo, por ejemplo, driver o conductoras que le dan una, una capacidad importante a la célula de tener mayores ventajas comparativas versus su comunidad. Y también factores extrínsecos como por ejemplo, no sé, el medio ambiente, la radiación ultravioleta, el alcohol, el cigarro, otros factores que pueden ir dañando la célula y que hemos visto en sesiones previas de adaptación celular. Lo importante es que las lesiones genéticas, que son aquellas lesiones que dañan a los reguladores de este ciclo celular de la célula, eh, ellas, esas lesiones celulares son las causas verdaderas del cáncer. Dañar al ciclo celular. ¿A quiénes? A los genes que regulan. Entonces, si se daña el gen, que después codifica para una proteína, la proteína que regula ese ciclo va a funcionar mal. Y por lo tanto, cada ciclo va a ir acumulando alteraciones y alteraciones que llevan a una profundización, a un avance del camino tumorigénico. El cáncer es progresivo, parte siempre de células normales y progresivamente llega hasta el establecimiento de un carcinoma, ¿cierto? Un cáncer, células que van a invadir. Y yo les mostré unos ejemplos en tumores sólidos, donde las células epiteliales, ¿cierto? De recubrimiento, invadían la membrana basal para ir a expandirse a otros territorios. Y para que se establezca y se mantenga el tumor tiene que tener varias características, las células, para establecer el cáncer. Y son los sellos distintivos del cáncer. Entre ellos el más importante, la capacidad de invadir y metastatizar, ¿cierto? Ir a invadir territorios vecinos e ir a hacer tumores a distancia. Y otro sello distintivo muy importante hoy es la capacidad de evadir la respuesta inmunitaria. Ahora, en las siguientes secciones que van de la 8 a la 11, yo voy a hablar de algunos aspectos clínicos, ya dejando un poquito de lado las bases moleculares del cáncer, trasladándonos a un contexto clínico de ver pacientes y que acompañan, por cierto, la sesión previa. Pero aquí ya me concentro en los aspectos clínicos que deberíamos conocer y entender en un contexto de fisiopatología de cualquier carrera de la salud. Y el primero de ellos es cómo estamos atentos, cómo podemos estar atentos ante el establecimiento de un cáncer. Bueno, antecedentes familiares de tipos de cáncer ya nos debería poner en alerta. También si es que en algún momento de nuestra vida a nosotros o a alguna de las personas de nuestra familia les han dicho que tiene algún tipo de lesión que puede ir a una lesión potencialmente maligna, como el caso que yo les mostraba, los pólipos estos que venían de estos adenomas, ¿cierto? Que se pueden transformar en adenocarcinoma. Entonces eso ya hay una historia que nos pone una atención previa. Y una sospecha adicional ya en esos contextos u otros es una pérdida inexplicable de peso. Fiebre, cansancio, dolor son signos y síntomas generales del cáncer. No son exclusivos del cáncer, por cierto, pero son cosas a tener en consideración. La pérdida de peso inexplicable son comunes en cáncer de páncreas, de estómago, esófago o pulmón. La fiebre en un tipo de cáncer que ya se ha propagado, se ha diseminado, está haciendo metástasis. El cansancio, que es un tipo de cansancio que no mejora con el descanso. En el cáncer tipo leucemia puede ocurrir al inicio de ese tipo de cáncer. Y el dolor es un signo, es un síntoma inicial en un cáncer de tipo óseo testicular. La cefalea, el dolor de cabeza, sin alivio también puede ser un signo que se pueda pesquisar clínicamente, que relate el paciente, ¿cierto? Como síntoma, cefalea, en el caso de un cáncer cerebral. El dolor lumbar en cánceres de colon, de recto u ovario, o también en el caso de metástasis, también hay dolores lumbares. Y algunos signos y síntomas más específicos de cierto tipo de cánceres, por ejemplo, cambios en la evacuación, estreñimiento, diarrea, o en el cambio de las heces puede ser característico de un cáncer de colon,
o también dolor al orinar o sangre en la orina, o cambio en la función también urinaria, pueden ser signos de un cáncer de vejiga o próstata. Heridas que no cicatrizan pueden ser características de un cáncer de piel o también de un cáncer de la cavidad oral. Sangrado o secreción inusual puede puede estar llamando, ¿cierto?, la atención hacia un cáncer de pulmón, de colon o recto. También el sangrado vaginal es anormal en el caso de cáncer de cuello de útero o de endometrio. Sangre en la orina puede ser un signo de cáncer de vejiga o de riñón. Sangre en el pezón podría ser también estar llamando la atención hacia la posibilidad de un cáncer de mama. O un endurecimiento o una masa en alguna parte del cuerpo se puede presentar en los cánceres de mama o testiculares. Todos estos signos y síntomas no son exclusivos de un tipo de cáncer, pero son cosas a ir teniendo en consideración y pueden combinarse con los signos y síntomas generales que yo les mostré en la diapositiva 48, la diapositiva previa, con estos más específicos y establecer una sospecha que tiene que acompañarse con una pesquisa, con una investigación clínica para establecer el diagnóstico o descartar la presencia de un cáncer, que eso es lo que les voy a mostrar en esta mini sección 9 que comienza en la diapositiva 50. Entonces esta sección les voy a mostrar cómo se diagnostica en términos generales un cáncer. Entonces las herramientas que tienen los clínicos para poder comprobar o descartar la presencia de una neoplasia maligna es por el examen físico inicial. Ahí está el examen físico, que se puede acompañar con herramientas de apoyo, con exámenes complementarios, ¿ya? Pero el examen físico sería el centro y sería el comienzo. Y dependiendo del tipo de cáncer hay diferentes alternativas. Por ejemplo, en el estudio por imágenes, ¿ya? Se pueden tomar radiografías, ecografías, tomografías computarizadas o imágenes por resonancia magnética, sobre todo para tipos de cáncer que no están en la superficie. Endoscopía, como tipo de laringoscopía, esófago, gastro, duodenoscopía, o también conocida, ¿cierto?, como colonoscopía, broncoscopía, citoscopía, esófago, gastro, duoendoscopía, perdón, esto es endoscopía digestiva alta, conocida como digestiva alta, y ahí está la colonoscopía. Son tipos de exámenes donde se puede tener un mejor acceso a el tubo, ¿cierto?, digestivo, o también, ¿cierto?, vías respiratorias que no son fácilmente accesibles por un examen visual. También análisis de sangre, el hemograma completo, el perfil bioquímico o ciertos marcadores tumorales que son pesquisables en la sangre. No son muy específicos, pero ayudan a orientar en el diagnóstico. Y uno muy importante, luego que está establecida la sospecha, es poder acceder y tomar un trozo del territorio afectado, y esa intervención se conoce como biopsia y puede ser incisional, cuando se corta un pedacito solamente del tejido anormal, porque a veces cuando son tan grandes la cirugía podría ser muy cruenta en ese tiempo quirúrgico. También biopsia excisional o exéresis, donde se saca todo en ese acto quirúrgico, se retira todo el tejido alterado. También punciones con agujas, por ejemplo, un tumor que esté de partes blandas, por ejemplo, en el cuello, una punción con una aguja aspirativa, se realiza una aspiración, y también algunas otras pruebas posteriores complementarias. Por ejemplo, aquí hay una imagen donde incluso se está prediciendo por inteligencia artificial si esa lesión que está en este cuadrito rojo de aquí en una mama podría o no desarrollar un cáncer de mama algunos años después. Y lo encontré muy interesante, esta noticia, donde hay un algoritmo por inteligencia artificial que analiza el riesgo de si una mujer o no va a desarrollar un cáncer de mama basado en las características imagenológicas de la mama. Entonces es mejor intervenir una lesión pequeña que una lesión mayor, ¿ya? Aquí yo les estoy mostrando algunos biomarcadores sanguíneos que se piden en diferentes laboratorios. Esta es una captura de pantalla de la solicitud de exámenes que yo tengo en mi clínica,
donde puedo pedir algunos exámenes, algunos marcadores sanguíneos como, ¿cierto?, esta alfa-fetoproteína, el antígeno CA15-3, el 19-9, y que sirven para orientar hacia el diagnóstico de algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína en el cáncer de hígado, ovario y de células germinales en el testículo. El marcador CA125 para cáncer de ovario. El CA15-3 para cáncer de mama, el 19-9 para cáncer de páncreas y el antígeno prostático, ¿cierto?, el PSA para cáncer de próstata. No son muy específicos, pero sí orientan cuando hay niveles alterados a poder ir a incorporar otros exámenes u otras investigaciones clínicas o por exámenes complementarios para comprobar o descartar la presencia de cánceres. Ahora, imaginemos que hay un tejido alterado donde se realiza una biopsia. Tenemos que realizar una biopsia. La biopsia es el acto quirúrgico de retirar de un organismo vivo tejido, y eso se llama biopsia. En el caso de cuando hay tejidos muertos, animales, pacientes, se habla de necropsia. Necro, ¿cierto?, de muerte, pero aquí biopsia es de vivo. Entonces, ¿qué se puede encontrar? Y eso es lo que muestra este meme, en el fondo una célula normal, o ustedes recordarán de la clase de adaptaciones celulares, una hiperplasia, un aumento de el número de células, una hipertrofia, un aumento de tamaño celular, o derechamente una metaplasia, sobre todo una anaplasia, que es el olvido completo, ¿cierto?, de esta diferenciación total, donde la célula normal olvida a la célula, o sea, la célula normal pasa a un estado donde esta célula normal ya derechamente no se parece en nada a la célula que le dio origen. Y en ese estado anaplásico estamos hablando, ¿cierto?, de una neoplasia maligna. Y entonces aquí lo que yo les contaba, ojalá en un margen quirúrgico llevarse el tejido completo, y aquí cuando pasa el bisturí por márgenes más allá de el tejido alterado y se lleva completo, en clínica se habla de un margen limpio o un margen negativo o un margen no comprometido. Y a veces lesiones que es difícil hacer o establecer los límites de la lesión, se toma una biopsia donde el bisturí pasó, ¿cierto?, por lesión y todo el margen tiene lesión. Se habla de un margen comprometido o un margen positivo. Y en el caso de que si se quería sacar toda la lesión tumoral de una vez y se sabe de que todos los bordes están comprometidos, es necesario volver a reintervenir porque hay tejidos alterados. No siempre es posible retirar todas las lesiones. A veces hay lesiones muy grandes, muy infiltradas, donde clínicamente, incluso con apoyo de exámenes, es difícil establecer los límites de la lesión. Por tanto, se hace una biopsia que ya se sabe que va a tener márgenes comprometidos. En este caso, yo les muestro aquí una lesión de un paciente que pesquisé durante la pandemia, que dio positivo para cáncer oral, un carcinoma de células escamosas de la cavidad oral en el labio inferior, y donde aquí para hacer el diagnóstico se toma una biopsia incisional rápida y luego ya se va a programar, ¿cierto? Se programó en realidad y se realizó una cirugía, ¿cierto?, bastante radical aquí para retirar toda esta lesión en el labio. ¿Ya? ¿Cuáles son los caminos del cáncer? Van histológicamente, cuando el patólogo, sea por ejemplo un patólogo médico o un patólogo dentista, ¿cierto?, va a mirar al microscopio la biopsia, ¿cierto?, el tejido que fue retirado de un paciente. Y él va a emitir un informe o un laudo. Esto es un informe histopatológico. La biopsia es el acto quirúrgico de retirar el pedacito, ¿cierto?, de tejido. Y el informe histopatológico es lo que va a realizar un patólogo, es el diagnóstico mirando la lámina al microscopio. Y podría encontrarse con un epitelio normal, una hiperplasia, que es un aumento del número de células, una displasia, donde hay cambios arquitectónicos progresivos en el grosor
del epitelio, en el caso, por ejemplo, si fuese un tumor sólido eh, epitelial, ¿ya? Pero fíjense que en estos tres estados previos, aquí está el epitelio de revestimiento, ¿cierto? Aquí al inferior de la diapositiva sería la parte superficial del epitelio, y aquí hacia la parte más superior de la diapositiva estaría el tejido conectivo. Aquí hay integridad de la membrana basal, pero en el caso del cáncer, fíjense que el epitelio está invadiendo hacia el tejido conectivo y hay varias células ahí puntitos porque son células inflamatorias que han sido, ¿cierto? Están siendo capacitadas, llamadas por las células de cáncer habitualmente para ayudarles en su invasión. Entonces, en el estado normal del epitelio aquí, todo bien. En el estado de displasia ya hay alteraciones arquitectónicas en diferentes áreas del territorio aquí epitelial, y en el cáncer ya hay invasión. Estos son conceptos que yo les coloqué habitualmente informados en los informes histopatológicos, en los diagnósticos por los patólogos. Hay lesiones clínicas en diferentes tipos de cáncer que se encuentran en este estado de diagnóstico histopatológico, histológico, ¿cierto? Que se llama displasia. Esto es una fase previa eventualmente para un cáncer. Hay lesiones que se mantienen así por toda la vida y nunca evolucionan. Y eventualmente algunas pueden evolucionar. En la medida en que la displasia esté más avanzada, o sea, de un alto grado, como se le llama en los diagnósticos histopatológicos, más es la chance, por ejemplo, 2 a 6 veces la chance de evolucionar a un cáncer. Esos desórdenes se conocen como desórdenes potencialmente malignos porque esos estados histológicos se pueden ver clínicamente como, por ejemplo, un aumento de volumen blanco, un aumento de volumen rojo, como tienen un diagnóstico histopatológico de displasia, corresponden entonces, y se sabe que tienen un potencial de transformarse en cáncer, corresponden a desórdenes potencialmente malignos o lesiones precursoras o estados precáncer. Aquí hay una imagen histológica de un carcinoma de células escamosas de esófago, donde se ve el epitelio de la mucosa aquí normal, donde ya aquí hay un grado de displasia, bueno, tenemos displasia leve, moderada y avanzada. Aquí hay un caso de displasia leve, donde solo se altera un poquito las células del estrato basal, pero aquí ya no solamente hay una alteración en las células del estrato basal, fíjense ustedes que ya hay 2/3 del epitelio comprometido, y en el caso de una etapa avanzada o severa o de alto grado, ya están los 3/3 comprometidos, y se considera que esta displasia severa es un estado ya de alta chance de que se origine un cáncer. El ideal entonces es, cuando hay alteraciones, ya pesquisarlas a nivel de displasia para poder retirar toda la lesión y bajar las chances de que el cáncer evolucione. También muchas veces en los informes histológicos se habla del grado de diferenciación. Entonces, en los informes de cáncer se hace el diagnóstico y dice: este es un cáncer bien diferenciado o de bajo grado, un cáncer moderadamente diferenciado y un cáncer indiferenciado o de alto grado. ¿Qué quiere decir eso? Y que se representa en A, en B y en C, en grados histológicos en el carcinoma de células escamosas de pene y como puede ser para otros tumores. Es que en el bien diferenciado es que todavía las células a ojo del patólogo son reconocibles como células que provienen de un epitelio conocido. En este caso, si estaba en el pene, son células que son reconocidas como células del epitelio de pene. Ahora, en el caso de moderadamente diferenciado, esas células están en una transición donde ya no se parecen tanto al epitelio de origen, pero algo todavía se parecen, y hay ciertas características que se establecen en la observación histológica para ir diciendo que es moderadamente diferenciado. Y derechamente, cuando estas células ya no se reconocen de dónde provienen, salvo porque el tumor está ahí en la región donde se tomó la biopsia, pero las células no se reconocen de dónde provienen, es que el informe histopatológico diría de que es un cáncer indiferenciado
o de alto grado, y también se asume de que un cáncer de alto grado es un cáncer que clínicamente tendría un peor pronóstico porque las células tendrían unos grados mayores de, ¿cierto?, de anaplasia, de indiferenciación. ¿Cuáles son los tipos principales de cáncer cuando se establecen y se analizan estos informes? Se analizan estos cortes histológicos para establecer el informe. Em, Cuando es un cáncer originado en epitelios, se llama carcinoma. Cuando es un cáncer originado en tejido óseo, cartilaginoso, muscular, nervioso, vasos sanguíneos u otro tejido conectivo o de sostén, ¿cierto? Un cáncer de tejidos conectivos o de sostén, es un sarcoma. En el caso de un cáncer de células sanguíneas, en tejido donde se originan células sanguíneas, es una leucemia. Y en el caso de cánceres de células del sistema inmunitario, están los linfomas y los mielomas múltiples. Entonces, de la línea linfoide, linfomas, y la línea mieloide, mielomas. Y también a veces a estos sarcomas, por ejemplo, se le agrega algún prefijo en el sentido de si para indicar el tejido donde se originan. Por ejemplo, un osteosarcoma es un cáncer de tejido óseo. O por ejemplo, si el carcinoma se origina en un epitelio glandular, aquí podría decir adeno, ¿cierto? Por adenómeros, adenocarcinoma. Un cáncer de epitelios, pero de epitelio glandular. Pero estos cuatro son los tipos básicos de cáncer. Y cuando se establece el diagnóstico de cáncer, es importante para la terapia establecer en qué etapa se encuentra para decir cuáles son las chances de curar el cáncer, las chances de supervivencia de una persona. Y esta es la sección en la que les voy a contar un poco de eso, de la etadificación y el pronóstico del cáncer. Cuando se analiza un cáncer, y aquí les tengo otro ejemplo de un tumor sólido, se establece cuál es el tamaño del tumor. Y esto representa la letra T, tumor, tamaño, ¿cierto?, del tumor. Y aquí están los tejidos locales y el órgano donde se encuentra el cáncer. Entonces, se fijan ustedes en T1, el tumor todavía se encuentra en el órgano donde generó el cáncer. Pero en T3 ya se expandió desde el órgano donde origina el cáncer hacia tejidos locales. En el caso de N, representa el compromiso de linfonodos. Entonces, ustedes saben que los vasos linfáticos van drenando los territorios donde, todos los territorios anatómicos. Y a veces las células de cáncer se aprovechan de ese drenaje y van a invadir esos vasos linfáticos. Imaginémonos un cáncer que se dé en la cavidad oral. Las células de cáncer podrían ir a los linfonodos cervicales. Entonces, si no hay compromiso de linfonodos cervicales en ese cáncer oral, uno diría, no hay compromiso, un N0. Ahora, si hay compromiso de los linfonodos locales, por ejemplo, del lado donde se originó el cáncer, uno diría un N1. Ahora, si hay allí, y también, por ejemplo, en los linfonodos contralaterales, o sea, distantes al cáncer, podríamos decir que hay un N2. Entonces, cada número en cuanto a tumor y en cuanto al linfonodo, mientras mayor sea el número, peor, ¿cierto?, es el estado del cáncer. Y el estado, la letra M, representa las metástasis, ¿cierto?, la invasión del tumor a distancia. Por ejemplo, un cáncer que se ve que está presente en el hígado como territorio original, y solo en el hígado será metástasis M0 porque no hay metástasis. Ahora M1, si es que ya hay metástasis, y MX cuando no se sabe si varios imágenes, por ejemplo, territorios comprometidos podrían o no tener metástasis. Entonces M0 no hay metástasis, M1 sí hay metástasis, y MX es que hay que establecer si todas esas imágenes sospechosas son realmente corresponden a metástasis. ¿Y cuál es el significado de este TNM? Por ejemplo, T representa una descripción del tumor primario.
T0 no existe evidencia de un tumor primario, no se puede localizar, no hay tumor, no se ve. Y por ejemplo, TIS son células cancerígenas que se crecen solo en la capa más superficial del tejido sin invadir. Y ahora los números después de la T, como T1, T2, T3 y T4, describen el tamaño del tumor y o la cantidad de extensión a estructuras cercanas. Y así también para los nódulos linfáticos, a mayor el número, más afectado, ¿cierto?, está el paciente, y metástasis a distancia, M0 no hay y M1 es cuando hay metástasis a distancia. Por lo tanto, entre mayor el número de T, mayor el número de N y mayor el número de M, peor es el estado clínico del paciente. Y eso se procesa y se establece incluso una etapa clínica en base a estas características del cáncer, en base a T tumor primario, en base a N nódulos linfáticos y en base a M metástasis a distancia. Fíjense ustedes que aquí en esta imagen de la diapositiva 66 hay diferentes tipos de cáncer. Cáncer de mama en mujer, colon y recto, ¿cierto?, pulmones y bronquios, páncreas, próstata y vejiga urinaria. Si ustedes se fijan, aquí dice todas las etapas, localizado, regional y distante. Si ustedes se fijan, a medida de que cualquier cáncer se hace distante de los territorios donde se origina, que sería localizado acá, pero miren, a medida que se hace distante, se va haciendo, ¿cierto?, más mortal, porque estas barras representan los 5 años de relativa supervivencia de los casos de cáncer de acuerdo a cómo se presentan, localizado, regional o distante. Y independiente del cáncer, fíjense que el cáncer de páncreas es muy mortal, pero independiente del estado del cáncer, siempre que es distante, la supervivencia es menor. Los colores de la barra están representando en oscuro pacientes de 65 a 84 años y más claritas las barras 85 o más. Las barras más o menos se comportan igual, siempre la supervivencia es menor en las personas más mayores y a medida también de que el cáncer se hace más distante. Desde localizado, regional a distante, la supervivencia siempre va bajando. Y con el TNM se pueden establecer, se pueden procesar las letras y establecer etapas. Etapa 0, 1, 2, 3 y 4. Y en etapa clínica 0 hay células anormales pero no se han diseminado en tejido cercano. Etapa 1, 2 y 3, el cáncer está presente. Cuanto mayor sea el número, más grande será el tumor canceroso y más se habrá diseminado a tejidos cercanos. Y etapa clínica 4, el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Entonces está el TNM, que son características que se describen de el tumor, ¿cierto? Tumor primario, linfonodos también involucrados y si hay o no metástasis. Y luego esas letras se combinan para establecer una etapa clínica. Y estas son las etapas clínicas. Y se fijan ustedes aquí hay 4 etapas clínicas. Etapa clínica 1, etapa clínica 2, 3 y 4. ¿Ya? Que esto sería un cáncer en etapa 4. Se fijan ustedes cómo van cambiando, en este caso es un cáncer de pulmón. A los 5 años la supervivencia, a medida que es etapa clínica 1, y aquí hay subetapas para ese cáncer. ¿Ya? A1 es una etapa clínica 1 menor y B sería una etapa clínica 1 mayor. ¿Ya? Pero lo que quiero es que vean el conjunto de barras, los colores. Etapa clínica 1, las barras son mayores. Compárenlo con la etapa clínica 4, son menores. Por tanto, a medida de que la etapa clínica es mayor, la supervivencia, la chance de sobrevivir la enfermedad es menor. Por lo tanto, un paciente con mejor pronóstico clínico será un paciente que tenga un TNM bajo, una etapa clínica baja y las células tengan una menor indiferenciación, o sea, que la biopsia muestre de que el tejido es más bien diferenciado y sobre todo que no se haya diseminado a territorios distantes. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento de un cáncer? En términos generales están aquí en la diapositiva 72 y 73, que aquí está primero en la 72 la ruta del paciente desde la sospecha,
que son en base a signos, ¿cierto? Signos y síntomas clínicos. Después una confirmación que puede ser por imagen y junto con la biopsia. Después el paciente va a un especialista, a un comité oncológico y para que establece el esquema de tratamiento, cuidado y rehabilitación. Y las opciones para el tratamiento son, por ejemplo, terapias hormonales, cirugía, trasplante de médula ósea, quimioterapia, terapia en base a target o albos, radioterapia, inmunoterapia. Y la quimioterapia, que es la más conocida, se usa mucho un fármaco que se llama cisplatino, o también en otras partes dicen cisplatina, que se une al DNA y causa apoptosis de las células, y el fluoracil o 5FU, que detiene la formación del ADN en células cancerosas. La quimioterapia es dura para los pacientes con cáncer, les trae varias complicaciones porque como estos fármacos van a eh, ir a impactar en las células que tienen una mayor proliferación, también hay epitelios en el organismo que tienen una alta proliferación naturalmente, como son los de las mucosas, entonces muchas veces se causan mucositis. La cirugía, se trata siempre que la cirugía, que es retirar la mayor parte del tumor y idealmente todo el tumor, sea resecar, ¿cierto? Sacar la pieza quirúrgica y ojalá que sea curativa. Y por ejemplo aquí también la radiación lo que busca es disminuir el tamaño del tumor cuando es difícil operarlo, y a veces se puede acompañar con quimioterapia. La inmunoterapia son fármacos en base a anticuerpos, y los anticuerpos se van a ir a unir específicamente a antígenos que marcan o muestran que la célula es anormal. Hay terapias hormonales, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama. Bueno, esto en general son las opciones que tiene un paciente con cáncer para enfrentar las enfermedades. Pero lo más importante de un punto de vista clínico es primero prevenir. Muchos tipos de cáncer son prevenibles porque se provocan principalmente por factores extrínsecos. Por ejemplo, aquellos cánceres asociados a estilos de vida, el fumar, el beber, no tener una dieta o un estilo de vida saludable. Entonces esos cánceres son prevenibles. Luego también está la detección precoz, la consulta clínica a tiempo cuando uno pesquisa alteraciones, y siempre estar pendiente de la salud general de nuestros pacientes, porque la mayoría de los pacientes que hacen cánceres estuvieron en algún momento en contacto con un profesional de la salud que quizás no hizo las preguntas correctas para establecer el diagnóstico de la enfermedad. Lógicamente, nadie tiene una visión de rayos X, ¿cierto?, para poder detectar cánceres. Algunos de ellos solo dan síntomas cuando la enfermedad está muy avanzada, pero es importante tener en consideración que en algunos estados de salud o en algunos rangos etarios los pacientes son susceptibles a ciertos tipos de neoplasias con mayor frecuencia, y entonces está en nuestras manos como clínicos, como profesionales de la salud, poner atención a esos tipos de cáncer. Espero de que esta sesión les sea de utilidad, que les sirva como una base teórica amplia para después poder enfrentar mejor los contenidos que ustedes van a encontrar en sus futuros internados clínicos. Fue un gusto poder haber compartido con ustedes estos contenidos, también para asegurar una mejor conexión y que ustedes puedan adelantar, retroceder, pausar el contenido. Le estoy entregando esto de forma asincrónica, y como les voy a indicar en el mensaje, en el horario de la clase, estaré disponible para que ustedes me hagan sus consultas o dudas, o también pueden hacerlo a mis redes sociales, @drcesarrivera, o al correo electrónico crivera@utalca.cl. Espero que tengan una buena semana.